Bienvenidos a La Señal, Frecuencia Perdida. Esta noche, un casino y un testimonio que nunca debió contarse. No cambies la señal. La mesa que nunca cierra. No recuerdo el nombre del casino la primera vez que entré. Eso debería haberme parecido raro desde el inicio, pero en ese momento lo único que sentí fue alivio. Llevaba horas manejando por una ruta secundaria, una de esas que no aparecen bien marcadas en los mapas. Había perdido dinero, tiempo y paciencia en un viaje que no salió como esperaba. Cuando vi el cartel iluminado entre la neblina, pensé que era una oportunidad absurda de recuperar algo, aunque fuera una cena caliente y un trago barato. El edificio no era grande. De hecho, parecía más un hotel viejo que un casino. Luces amarillas, letras gastadas, un estacionamiento casi vacío. No había música desde afuera, ni el ruido típico de máquinas y gente gritando. Solo un zumbido bajo, constante, como si el lugar respirara. Adentro, el aire era denso. No olía a cigarrillo ni alcohol, sino a metal y polvo húmedo. El suelo estaba alfombrado, pero la alfombra se hundía bajo los pies, como si caminara sobre algo blando. Las paredes no tenían relojes ni ventanas. Me di cuenta de eso mucho después. Había pocas personas, demasiado pocas para un casino abierto. Cada una estaba concentrada en su juego, sin hablar, sin reaccionar a nada alrededor. Nadie celebraba, nadie se quejaba. Solo miradas fijas y manos moviéndose con una precisión cansada. Me senté en una mesa de cartas que no reconocí. No era blackjack, ni póker, ni nada que hubiera visto antes. Las cartas no tenían números ni figuras, solo símbolos grabados que parecían cambiar si los mirabas demasiado tiempo. El croupier levantó la vista y me sonrió, pero su sonrisa no llegó a los ojos. La casa siempre cobra, dijo, sin tono de advertencia, como si fuera una regla básica del mundo. Aposté poco al principio. Gané. Aposté un poco más. Volví a ganar. No era una euforia normal, era algo más frío, más controlado. El dinero que me daban no se sentía bien en la mano. Estaba tibio, como recién sacado del cuerpo de alguien. Después de la tercera ronda, me di cuenta de que nadie cambiaba de mesa. Nadie se levantaba. Algunos jugadores parecían más viejos de lo que deberían, como si el tiempo les hubiera pasado por encima sin terminar el trabajo. Quise ir al baño. Caminé hacia lo que creí que era un pasillo, pero el casino parecía estirarse. Las mesas se repetían, las máquinas estaban en el mismo orden una y otra vez. Volví a pasar por mi mesa sin darme cuenta, y el croupier ya estaba barajando de nuevo. Aún no terminó, dijo. No supe cuánto tiempo jugué. Las fichas se acumulaban frente a mí, pero ya no sentía orgullo ni emoción. Cada victoria venía acompañada de un peso en el pecho, como si algo se ajustara alrededor de mis costillas. Cuando perdía, el croupier no se llevaba las fichas. Simplemente las dejaba ahí, pero algo desaparecía de mí. Un recuerdo, una sensación, una imagen borrosa que ya no podía nombrar. Empecé a olvidar cosas simples. El nombre de la ruta por la que había llegado. El rostro de la última persona con la que hablé afuera. Incluso mi propia voz me sonaba extraña cuando intenté decir que quería irme. Nadie se va con saldo pendiente, respondió el croupier. Intenté levantarme. Las piernas me respondieron, pero el suelo se volvió pesado, como si me sujetara. Vi mis manos y noté que las venas estaban más oscuras, casi negras. El dinero frente a mí latía, lento, al mismo ritmo que mi corazón. Miré alrededor buscando ayuda. Una mujer en una máquina cercana giró la cabeza apenas. Tenía los ojos secos, sin parpadear, y la piel tan estirada que parecía de cera. Gané hace años, susurró. Todavía estoy pagando. Volví a la mesa. No recuerdo haber tomado esa decisión. Las cartas cayeron una a una. Cada símbolo brillaba un segundo antes de apagarse. El croupier empezó a llamarme por un nombre que no reconocí, pero que sentí como propio. Con el tiempo, entendí la trampa. El casino no se quedaba con el dinero. El dinero era solo el anzuelo. Lo que cobraban eran horas, recuerdos, pedazos de identidad. Mientras más ganabas, más te ataban. Mientras más perdías, menos quedaba de voz para intentar escapar. Un día, si es que se puede llamar día, dejé de ver el estacionamiento cuando miraba hacia la entrada. Solo había otra sala, otra mesa, otro juego. Ahora estoy del otro lado. No como croupier, no exactamente. Me siento en una mesa distinta, con alguien nuevo que acaba de entrar, con la misma cara cansada que yo tenía. Le sonrío sin querer, porque el lugar me enseña cómo hacerlo. El casino sigue sin nombre. Tal vez nunca lo tuvo. Tal vez aparece solo cuando alguien está dispuesto a apostar algo que todavía no sabe que puede perder. La mesa sigue abierta, y la casa, como siempre, ya empezó a cobrar. La primera vez que entendí que ya no era un jugador fue cuando dejé de sentir hambre. No fue de golpe. Al principio solo era una sensación rara, como si comer ya no fuera necesario. Luego noté que no recordaba el sabor de nada. Veía a otros jugadores llevarse vasos a la boca, masticar algo invisible, pero no había comida real. El casino no ofrecía comida ni bebida.
Solo mesas, fichas y tiempo. Tiempo, aunque ahí adentro esa palabra no tenía sentido. Empecé a notar detalles que antes se me escapaban. Las luces no parpadeaban, respiraban. Se atenuaban y se encendían siguiendo un ritmo lento, casi cansado. El zumbido constante no venía de las máquinas, sino de las paredes. Como si el edificio completo fuera una cosa viva, vieja, atrapada en su propia rutina. Los nuevos siempre entraban igual. Mirada perdida, paso dudoso, esa mezcla de esperanza y desesperación que se reconoce enseguida. Algunos preguntaban dónde estaban. Otros iban directo a las mesas, como si el lugar los llamara por nombre. Yo intenté advertirlos al principio. No juegues mucho, les decía en voz baja. No ganes rápido. La mayoría no me escuchaba. Otros sonreían con pena, creyendo que era un loco más. Había uno que sí me miró de verdad. Un chico joven, con una campera rota y las manos temblando. Se sentó frente a mí en la mesa de símbolos cambiantes. ¿Hace cuánto estás acá?, me preguntó. Quise responder con un número. Años, meses, días, algo. Pero no salió nada. En mi cabeza, el recuerdo de afuera era una fotografía borrosa, doblada tantas veces que ya no se distinguía la imagen. Todavía estás a tiempo, fue lo único que pude decir. Ganó 3 veces seguidas. Lo vi tensarse, igual que me pasó a mí. La cuarta ronda, cuando el croupier inclinó la cabeza y sonrió, supe que ya era tarde. El chico empezó a olvidar palabras. Se quedó mirándose las manos como si no fueran suyas. Lo vi quedarse, lo vi apagarse, y un tiempo después, no sé cuánto, lo vi sentado en otra mesa, repitiendo mis mismas frases a alguien nuevo. Ahí entendí algo peor que estar atrapado. El casino no solo te quitaba la salida, te convertía en parte del mecanismo. Cada jugador perdido era una pieza más, una voz más que mantenía el lugar funcionando. Intenté escapar de otras formas. Me alejé de las mesas, caminé durante lo que parecían horas. Siempre terminaba volviendo al mismo punto. El espacio no se doblaba, se cerraba, como un laberinto diseñado para cansarte sin que lo notes. Una vez encontré una puerta distinta. No tenía luces ni carteles. Estaba entre 2 máquinas que nunca vi usar a nadie. La empujé con fuerza. Del otro lado no había salida, sino una sala baja, sin alfombra, con el suelo de cemento húmedo. Ahí estaban los que ya no podían jugar. Personas sentadas contra la pared, encadenadas por fichas negras que les atravesaban las muñecas y el cuello. No gritaban, apenas respiraban. Cada tanto, una ficha se desprendía de uno de ellos y rodaba hacia una ranura en la pared, como si el casino recolectara lo último que quedaba. Uno levantó la cabeza cuando me vio. Perdí todo, dijo. Entonces me dejaron acá. Volví a cerrar la puerta. No porque me lo impidieran, sino porque entendí que no había diferencia real entre ellos y yo. Solo era cuestión de tiempo y saldo. Empecé a observar las cartas con más atención. Los símbolos no eran aleatorios. Algunos se repetían, otros aparecían solo cuando alguien estaba a punto de quebrarse. Vi uno que parecía una figura humana incompleta, como si le faltaran partes. Cada vez que salía, alguien perdía algo importante. Una noche, si es que se puede llamar noche, apareció un símbolo nuevo. No brillaba, no cambiaba. Era una forma cerrada, pesada, definitiva. El croupier se detuvo un segundo antes de repartir. Última ronda, dijo, mirándome directamente. Sentí miedo por primera vez en mucho tiempo. Un miedo real, limpio. Aposté sin fichas. Aposté sin dinero. Aposté con lo único que aún sentía como mío. El recuerdo borroso de quien fui antes de entrar. Las cartas cayeron. Perdí. No hubo ruido, ni luces, ni palabras. Solo una presión enorme en la cabeza, como si alguien cerrara una puerta desde adentro. Caí de rodillas. Vi mis manos deshacerse en algo parecido a polvo oscuro que se filtró entre la alfombra. No sé cuánto estuve así. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de pie, más alto, más quieto. El croupier ya no estaba frente a mí. Estaba a mi lado. Ahora soy yo el que reparte. No porque quiera, no porque me obliguen con cadenas visibles. Lo hago porque el casino necesita manos, voces, sonrisas falsas. Y porque, en algún rincón pequeño de lo que queda de mí, todavía existe la ilusión de que si sigo jugando, si sigo cumpliendo, tal vez un día aparezca alguien que gane lo suficiente como para romper el ciclo. Pero nunca pasa. La gente sigue entrando. El cartel sigue iluminándose en la niebla. La ruta sigue perdiéndose en la nada. Y yo sigo diciendo lo mismo, con una sonrisa que ya no siento. La casa siempre cobra. Y esta mesa nunca cierra. El casino que me ganó el nombre. Entré al casino por error, o eso creí durante mucho tiempo. No iba buscando apostar ni recuperar nada. Solo quería usar el baño y seguir camino. La ciudad donde estaba no figuraba en mi GPS, pero tenía estaciones de servicio, semáforos y gente caminando como en cualquier otro lugar. Nada parecía fuera de lugar, excepto el casino. No estaba en una avenida ni tenía carteles llamativos.
Ocupaba una esquina oscura, como si el resto de los edificios hubiera decidido darle la espalda. El letrero no decía casino, solo mostraba un símbolo redondo, incompleto, que no supe interpretar. Aún así, la puerta estaba abierta, y adentro se escuchaba un murmullo constante, bajo, parecido al sonido de muchas personas respirando al mismo tiempo. Apenas crucé la entrada, sentí que el aire cambiaba. No era frío ni caliente, era pesado, como si cada paso costara un poco más de lo normal. El suelo estaba limpio, demasiado limpio, pero al caminar dejaba marcas que desaparecían al instante. No había guardias, ni recepcionista, ni cámaras visibles. Busqué el baño. Caminé entre máquinas tragamonedas que no tenían imágenes reconocibles. No eran frutas ni números, sino escenas. Una casa vacía, una silla rota, una carretera de noche. Cada vez que alguien jugaba, la escena cambiaba, pero nunca mostraba algo bueno. Pasé junto a una mesa donde un hombre apostaba billetes muy viejos, gastados, de distintos países. El croupier los aceptaba todos sin revisar. Me miró un segundo, como si supiera que yo no debía estar ahí. No encontré el baño. Intenté volver a la puerta por la que había entrado, pero el pasillo ya no estaba. En su lugar había más mesas, más gente sentada, todos con la misma postura rígida, los hombros caídos y la mirada fija. Nadie hablaba entre ellos. Nadie parecía acompañado. Una mujer me tocó el brazo. Si estás acá, es porque algo debes, me dijo, con voz cansada. Aunque todavía no lo sepas. Quise preguntarle de qué hablaba, pero ya se había girado hacia su máquina. En la pantalla apareció la imagen de un niño durmiendo. La mujer tiró de la palanca. El niño desapareció. Empecé a entrar en pánico. Busqué ayuda, una salida, cualquier cosa. Fue entonces cuando un empleado se me acercó. Vestía un traje gris sin arrugas, sin manchas, como si nunca se lo hubiera quitado. Para salir, primero hay que jugar, dijo. Es la norma. Me llevó a una mesa pequeña, apartada. No había fichas, solo un espacio vacío frente a mí. ¿Con qué apuesto? Pregunté. Con lo que trajiste, respondió. Puse mi billetera sobre la mesa. Él negó con la cabeza. Eso es solo papel. No sirve. Sentí un mareo leve. Pensé en irme corriendo, pero mis piernas no respondían bien. Me temblaban. Empieza, dijo el empleado. El juego no tenía reglas claras. Él tiraba una carta, yo tiraba otra. Las cartas no tenían dibujos, solo texturas. Una era áspera, otra suave, otra parecía húmeda. Cada vez que perdía una ronda, sentía algo extraño. Primero fue un recuerdo pequeño, como el nombre de una calle. Después, la voz de un amigo que ya no podía imaginar bien. ¿Qué me está pasando? Pregunté. ¿Estás pagando? Respondió. Todos pagan. Ganaba algunas rondas, pero no se sentía como ganar. Cada victoria venía con una sensación de deuda más grande, como si el casino me estuviera prestando algo que después reclamaría con intereses. Pasaron horas, o días. No había forma de saberlo. No existían relojes ni señales del exterior. Mi cabeza empezó a dolerme. Me costaba recordar por qué había entrado ahí en primer lugar. Incluso mi rostro me resultaba extraño cuando lo veía reflejado en las superficies brillantes. En un descanso, escuché gritos ahogados provenientes de una zona cerrada. Seguí el sonido y encontré una sala baja, sin juegos. Allí estaban los que ya no apostaban. Personas sentadas frente a mesas vacías, con las manos apoyadas, inmóviles. Sus sombras estaban clavadas al suelo, como si las sostuvieran en el lugar. Uno me miró. No pierdas tu nombre, me dijo. Cuando se lo quedan, ya no podés salir ni aunque ganes. Volví a la mesa con miedo real. Intenté recordar mi nombre completo. No pude. Solo fragmentos, letras sueltas. Sentí una presión en el pecho. El empleado sonrió por primera vez. Última fase, dijo. Ya casi terminamos. Quiero irme, susurré. Todavía estás jugando. La siguiente carta cayó sobre la mesa. Era lisa, sin textura, vacía. Cuando la toqué, sentí que algo se rompía adentro. De golpe, entendí todo. El casino no se alimentaba del dinero, ni de la suerte, ni siquiera del tiempo. Se alimentaba de identidad, de lo que te hace ser vos. Caí al suelo. No recuerdo haber golpeado. Solo recuerdo despertar sentado del otro lado de la mesa. El traje gris ahora lo llevaba yo. La sala seguía igual. La gente seguía entrando. El símbolo del cartel seguía incompleto. Ahora soy yo el que explica las normas. El que acompaña a los nuevos hasta la mesa. El que dice, con voz tranquila, que para salir primero hay que jugar. No puedo irme. No porque me retengan, sino porque ya no sé a dónde volver. Afuera hay un mundo, lo sé, pero no tiene lugar para alguien sin nombre. A veces, cuando alguien duda, cuando está a punto de levantarse e irse antes de apostar, siento algo parecido a esperanza. Pero siempre se sientan, siempre juegan, y el casino, paciente, sigue cobrando.
Con el tiempo aprendí algo que nadie me explicó cuando crucé esa puerta. El casino no necesita vigilancia porque nadie se va por voluntad propia. La gente se queda porque cree que todavía puede arreglarlo todo con una última jugada. Al principio, yo solo repetía lo que me habían dicho. Frases cortas, neutras. Tome asiento. El juego es simple. No se puede salir sin terminar. Las palabras salían solas, como si ya estuvieran escritas en algún lugar de mi cabeza. No sentía culpa, tampoco orgullo. Era una sensación plana, apagada. Pero esa calma falsa empezó a romperse cuando empecé a notar cosas en los jugadores nuevos. Algunos entraban con rabia, otros con tristeza. Había quienes traían una desesperación tan grande que casi se podía tocar. El casino los reconocía de inmediato. A esos no los llevaba a cualquier mesa. Los guiaba yo mismo hacia los juegos largos, los que no se resuelven en una noche. Vi a un hombre apostar la memoria de su hija sin darse cuenta. Cada vez que perdía, olvidaba un detalle más. Primero su risa, después su voz, al final su rostro. Cuando ganó una ronda y quiso levantarse, ya no sabía por qué le dolía el pecho. Todavía falta, le dije. Y en ese momento entendí que esa frase ya no me pertenecía. El casino hablaba a través mío. Empecé a tener recuerdos que no eran míos. Sueños breves, interrumpidos, donde veía otras entradas, otros rostros, otros tiempos. El mismo casino, pero con luces distintas, con música antigua, con gente vestida de otra época. Siempre el mismo patrón. Alguien entra, alguien apuesta, alguien se queda. Una noche, si eso era una noche, vi algo que no había visto antes. Una mesa nueva apareció donde antes no había nada. No era grande ni llamativa. Estaba hecha de madera vieja, marcada con nombres tallados uno encima del otro. Me acerqué sin saber por qué. El croupier no estaba. La mesa me esperaba a mí. Sentí un tirón en el pecho, como si algo quisiera acomodarse en su lugar. Entendí que esa mesa no era para los jugadores comunes. Era para los que trabajábamos ahí, para los que creíamos haber tocado fondo. Un hombre se sentó frente a mí. No lo había visto entrar. Tenía el rostro cansado, pero sus ojos estaban claros, atentos. Quiero salir, dijo. No voy a jugar más. Por primera vez desde que estaba ahí, no supe qué responder. Todos dicen eso, terminé diciendo, aunque la frase me sonó ajena. Él negó con la cabeza. No, yo ya pagué. Perdí todo lo que podían quitarme. Solo me queda una cosa. ¿Qué cosa? Pregunté. Se inclinó hacia adelante. La culpa. El casino reaccionó. Las luces bajaron. El murmullo se volvió más grave. Las paredes crujieron, como si algo se tensara. Las cartas aparecieron solas sobre la mesa. No tenían símbolos, solo nombres. Algunos tachados, otros borrosos. Reconocí uno. Era el mío, o lo que quedaba de él. Jugamos con eso, dije, sin querer decirlo. El hombre sonrió, cansado. Eso vine a hacer. Cada ronda fue distinta a cualquier otra. No sentía que algo se me quitara, sino que algo volvía. Recuerdos sueltos, sensaciones olvidadas. El miedo real, el deseo de huir, el asco por ese lugar. El casino no quería ese juego. Lo sentí claramente. El aire se volvió más pesado. Las mesas cercanas empezaron a desaparecer, como si el lugar intentara cerrarse sobre nosotros. En la última ronda, el hombre perdió, pero no cayó, no se vació, no se quedó inmóvil. Se levantó. Gracias, me dijo. Ya no es mía. Y caminó hacia un pasillo que no existía antes. Uno estrecho, oscuro, pero real. Antes de cruzarlo, se giró. Todavía podés, me dijo. Mientras recuerdes que esto está mal. El pasillo se cerró. El casino se calmó. Las luces volvieron a su ritmo. Nadie pareció notar nada. Yo seguí de pie, frente a la mesa, temblando. Desde ese momento, algo cambió. No puedo irme. Todavía no. Pero ahora recuerdo. Recuerdo que tuve un nombre. Recuerdo que este lugar no es todo lo que existe. A veces, cuando guío a alguien nuevo, dejo una frase fuera del guión. Algo pequeño. Un error. Si todavía recordás quién sos, no juegues mucho. Algunos no entienden. Otros sonríen y se sientan igual. Pero una vez, cada tanto, alguien se detiene. Y el casino. El casino odia eso. El turno que nunca terminó. El casino apareció después de que perdí el colectivo nocturno. No estaba borracho ni cansado al punto de alucinar. Estaba molesto, eso sí. La terminal había cerrado antes de horario y la ciudad se quedó en silencio, como si alguien hubiera bajado el volumen de todo. Caminé sin rumbo varias cuadras hasta ver un edificio con luces encendidas. No eran luces brillantes, eran apagadas, como si llevaran años prendidas sin descanso. No decía casino, decía turno abierto. Pensé que sería un bar raro o un club privado. La puerta estaba entreabierta. Desde adentro salía un sonido seco, repetitivo,
como fichas chocando entre sí. Entré más por inercia que por decisión. El lugar era angosto, demasiado para la cantidad de mesas que tenía. No había máquinas ruidosas ni música, solo mesas alineadas y personas sentadas, una por mesa. Todas jugaban solas. No vi a nadie acompañando a nadie. Un hombre mayor se me acercó. No llevaba uniforme, solo una camisa blanca vieja. Si entras, jugás, me dijo. Si jugás, esperás. ¿Esperar qué? Pregunté. Tu turno. No entendí, pero tampoco me explicó más. Me señaló una mesa vacía al fondo. Me senté. Sobre la mesa había un reloj sin números y un mazo de fichas negras, todas iguales. No había cartas, dados ni ruletas. El reloj empezó a moverse cuando toqué una ficha. ¿Y el juego? Pregunté. Ese es el juego, respondió el hombre, ya alejándose. Aguantar. Al principio me reí. Pensé que era una broma, una performance rara. Me quedé sentado mirando el reloj. La aguja avanzaba lento, pero no marcaba horas ni minutos. Marcaba turnos. Cada vez que completaba una vuelta, el reloj hacía un sonido seco, como un golpe de madera. Cuando dio la primera vuelta, una ficha desapareció. Sentí un tirón en el estómago. No dolor, más bien una ausencia. Intenté levantarme. La silla no estaba clavada ni nada parecido, pero no pude. Era como si el cuerpo no respondiera a la orden de irse. Tranquilo, dijo una mujer desde la mesa de al lado. Al principio asusta. ¿Qué es esto? Le pregunté. Un casino de espera, respondió. Apostas cuánto aguantás sentado. ¿Y qué gano? Me miró como si la pregunta fuera vieja. Tiempo. Quise reírme otra vez, pero no salió. Miré alrededor. Todos tenían el mismo reloj. Algunos casi sin fichas, otros con pilas altas. Nadie parecía contento, tampoco desesperado. Era algo peor, resignación organizada. La segunda vuelta del reloj se sintió más pesada. Perdí otra ficha. Esta vez sentí que olvidaba algo pequeño. El nombre de una canción, creo. Algo sin importancia, pero que sabía que había estado ahí. No mires el reloj, me aconsejó la mujer. Si lo mirás, se acelera. Seguí su consejo. Miré el suelo, las paredes, mis manos. Empecé a notar que mis manos se veían un poco más pálidas que antes, como si no durmieran nunca. ¿Cuánto llevas? Le pregunté. Perdí la cuenta, respondió. Creo que gané 2 turnos. O 3. ¿Ganar? Si el reloj se detiene, ganás un turno. Recuperás una ficha. ¿Y cómo se detiene? No se detiene, dijo. Pero a veces se cansa. No supe qué contestar. Pasaron más vueltas. Más fichas desaparecieron. Cada vez que perdía una, algo se iba conmigo. Al principio eran detalles. Después fueron cosas más grandes. La cara de mi madre. El olor de mi casa. La razón exacta por la que había viajado esa noche. Empecé a notar algo peor. El cansancio no se acumulaba. Se reemplazaba. Perdía recuerdos, pero ganaba aguante. Podía estar horas sentado sin moverme, sin dolor, como si el cuerpo se adaptara al encierro. Un hombre gritó de pronto. Se levantó de golpe, tirando la silla. Ya está. Me voy. Dio 2 pasos y cayó. No se desmayó. Simplemente se apagó. 2 empleados lo levantaron sin esfuerzo y lo sentaron de nuevo. El reloj de su mesa volvió a empezar, con todas las fichas restauradas. Reinicio, murmuró alguien. ¿Qué significa eso? Pregunté. Que intentó irse sin terminar, dijo la mujer. Ahora le toca todo de nuevo. La desesperación empezó a entrar despacio. No como pánico, sino como una idea fija. Esto no termina solo. Una vuelta más del reloj. Me quedaban pocas fichas. Empecé a hablar solo, en voz baja, para no perder la voz, para no olvidarla. Dije mi nombre una y otra vez. Al principio funcionó. Después empezó a sonar raro, ajeno. En una de las vueltas, el reloj se detuvo. Silencio total. Una ficha volvió a aparecer frente a mí. Sentí algo cálido en el pecho. Recordé un cumpleaños. Una risa. Un momento real. Casi lloré. Ganaste un turno, dijo el hombre de la camisa blanca, apareciendo de la nada. Pero no te confíes. ¿Cuántos turnos hay? Pregunté. Los que hagan falta, respondió. Acá nadie pierde del todo. Solo se queda. ¿Y los que ganan? Sonrió apenas. Se van, a esperar a otro lado. No volví a ganar. Mis fichas se terminaron una por una. Cuando desapareció la última, el reloj se apagó. Sentí un vacío enorme, como si me hubieran sacado algo del centro del pecho. Turno completo, anunció el hombre. Ya podés trabajar. Me puse de pie sin esfuerzo. Demasiado fácil. Miré la mesa. Ya no era mía. Era nueva, limpia, lista para alguien más. ¿Trabajar de qué? Pregunté,
aunque ya lo sabía. Me señaló la puerta. De explicar las reglas. Ahora soy yo el que recibe a los que entran por error. El que les dice que se sienten, que esperen, que aguanten. No miento, no los engaño, solo no les explico todo. A veces, cuando alguien pregunta cuánto falta, miro el reloj sin números y digo la verdad. Todavía no es tu turno de irte, y el casino sigue abierto, siempre. Después de convertirme en parte del lugar, empecé a notar cosas que antes no veía. No porque no estuvieran, sino porque el casino no me dejaba mirarlas de frente. Ahora sí podía. El reloj sin números no medía turnos al azar. Cada vuelta estaba conectada con algo afuera. No sabía qué exactamente, pero lo sentía. Cuando alguien perdía una ficha, algo en otro lado se detenía. Una llamada que no se hacía, un tren que no llegaba, una persona que esperaba a alguien que nunca volvía. El casino no robaba tiempo aislado, robaba futuros posibles. Yo era el que tenía que explicarle a los nuevos cómo sentarse bien, cómo no mover la silla, cómo respirar lento para que la espera no se sintiera tan pesada. Aprendí a reconocerlos apenas cruzaban la puerta, los que venían escapando de algo, los que solo querían matar unas horas, los que no sabían que ya estaban cansados de vivir como vivían. Algunos me preguntaban cuánto duraba el juego. Yo respondía lo mismo siempre, pero sin repetir las palabras. Dura lo que tengas para aguantar sin romperte. No mentía, tampoco los ayudaba. Con el tiempo, empecé a recordar fragmentos de mí. No recuerdos completos, más bien sensaciones. El peso de una mochila al hombro, el sonido de una ciudad despertando temprano, la certeza de que, alguna vez, esperar no era lo único que sabía hacer. Una madrugada, si es que existían las madrugadas ahí, entró una mujer que no se sentó enseguida. Se quedó parada mirando las mesas, los relojes, a la gente inmóvil. Me miró a mí, directo, sin miedo. Esto no es un casino, dijo. Sentí un tirón en la espalda, como una advertencia silenciosa del lugar. Es un lugar de turnos, respondí. Si no te sentás, no cuenta. ¿Turnos para qué? Preguntó. No supe qué decirle. De verdad no supe. Ella se acercó a una mesa, pero no se sentó. Tocó el reloj con la punta del dedo. El reloj se detuvo. No una vuelta ganada, no un premio. Se detuvo de verdad. El murmullo del casino se quebró. Las luces bajaron más de lo normal. Los empleados levantaron la cabeza al mismo tiempo. Nunca lo hacían. ¿Qué hiciste? Le pregunté. Esperar afuera, respondió. Mucho tiempo. Lo suficiente como para darme cuenta de que esperar también puede ser una forma de escapar. El reloj de su mesa se resquebrajó. Las fichas no desaparecieron. Se deshicieron en polvo oscuro. Sentí algo nuevo, dolor, real, fuerte, como si el cuerpo volviera a ser mío de golpe. El hombre de la camisa blanca apareció, pero ya no parecía tranquilo. Su voz temblaba. Tenés que sentarte, le dijo. Estás fuera de turno. Ella negó con la cabeza. Nunca fue mi turno, respondió. Solo pasé por acá. Las paredes crujieron. Algunas mesas se apagaron. Personas que llevaban quién sabe cuánto tiempo sentadas se desplomaron, confundidas, tocándose el pecho, como si despertaran de un sueño largo y pesado. Yo caí de rodillas. Recordé mi nombre. No completo, pero lo suficiente. Recordé por qué había salido esa noche. Recordé que tenía a dónde volver. ¿Podemos irnos? Le pregunté a la mujer. Ella me miró con una mezcla de tristeza y urgencia. No todos, dijo. Solo los que todavía recuerdan cómo levantarse. Me agarró del brazo. Sentí resistencia, como si el aire se volviera espeso. Detrás de nosotros, el casino gritaba sin sonido. El reloj central se partió en dos. Cruzamos una puerta que nunca había visto. No era luminosa ni especial. Era una puerta común. Del otro lado, la ciudad seguía igual. Ruido, frío, movimiento, todo demasiado rápido. Miré hacia atrás. El edificio seguía ahí, pero ya no decía turno abierto. Solo un local vacío, con las persianas bajas. ¿Y los demás? Pregunté. Ella no respondió enseguida. Algunos van a salir solos, dijo. Otros van a seguir esperando, aunque ya no haya reloj. Me soltó el brazo y se perdió entre la gente. Yo me quedé parado varios minutos, temblando, tratando de no olvidar nada. Desde entonces, no entro a ningún casino. No porque crea que todos sean así, sino porque cada vez que escucho el sonido de una ficha cayendo, siento la necesidad absurda de sentarme y esperar. Y eso es lo que más miedo me da. Porque sé que el turno, aunque parezca terminado, a veces solo se pausa. El casino donde aposté a volver a casa. El casino no estaba en la ciudad. Tampoco estaba fuera de ella. Aparecía en un tramo de carretera donde la señal del celular se cortaba siempre, sin importar la compañía ni el modelo del teléfono. A ese punto llegué una madrugada, con el tanque casi vacío y la cabeza llena de problemas que no sabía cómo resolver. El cartel decía Salón Lucero.
Ninguna luz de neón, ningún anuncio llamativo. Solo letras blancas, limpias, como recién pintadas. Me llamó la atención que no hubiera autos estacionados, pero adentro se veía movimiento. Pensé que quizá había un estacionamiento atrás. Entré. El primer detalle extraño fue el sonido. No había música, pero tampoco silencio. Era como un murmullo bajo, continuo, parecido al ruido del mar cuando lo escuchás desde lejos. El segundo detalle fue la gente. Muchos jugadores, sí, pero todos vestidos de forma distinta, como si no pertenecieran a la misma época. Algunos con ropa muy vieja, otros con prendas modernas, otros directamente con estilos que no supe ubicar. Nadie hablaba entre sí. Caminé hasta una mesa de apuestas simples. El croupier me miró fijo, como si me hubiera estado esperando. ¿Primera vez?, preguntó. Asentí. Acá no aceptamos tarjetas, dijo. Solo efectivo. Saqué lo poco que me quedaba. Billetes comunes, actuales. Los tomó sin revisarlos y me dio fichas que pesaban demasiado para su tamaño. Al tocarlas, sentí un frío raro, profundo, que no se iba. Aposté sin pensar mucho. Gané. Aposté otra vez. Volví a ganar. Empecé a sentir esa confianza peligrosa, esa sensación de que el lugar estaba de mi lado. Pero algo no cerraba. Cada vez que ganaba, sentía un cansancio extraño, como si no hubiera dormido en días. ¿Qué gano si sigo así?, pregunté, medio en broma. El croupier no sonrió. Depende que estés dispuesto a perder. Seguí jugando. Con cada ronda, el casino parecía cambiar. No en forma brusca, sino lenta. Las paredes se veían un poco más gastadas. Las luces un poco más opacas. Los jugadores, más quietos. Empecé a notar que algunos no parpadeaban. Fui al baño a lavarme la cara. El espejo me devolvió una imagen que no me gustó. Tenía ojeras marcadas y la piel pálida, como si llevara semanas ahí dentro. Miré el reloj del celular. No tenía señal, ni hora. La pantalla estaba en negro. Cuando volví a la mesa, el croupier estaba contando mis fichas. Vas muy bien, dijo. Ya casi alcanzás lo que buscas. ¿Y qué estoy buscando?, pregunté. Salir, respondió. Sentí un nudo en el estómago. Intenté irme en ese momento. Caminé hacia la entrada, pero el pasillo parecía más largo que antes. Las puertas no estaban donde las recordaba. En su lugar había más mesas, más juegos. Me crucé con un hombre que caminaba lento, arrastrando los pies. ¿Sabes cómo salir?, le pregunté. Me miró con desesperación. Yo aposté llegar a casa, dijo. Gané muchas veces. Ahora ya no recuerdo dónde queda. Seguí avanzando hasta que el croupier volvió a aparecer, como si el casino lo moviera de un lugar a otro. Todavía no terminaste, me dijo. Te falta una apuesta grande. No quiero jugar más. Ya estás jugando, respondió. Desde que entraste, me llevó a una mesa distinta. No había fichas ni cartas, solo un papel y una lapicera. Esta es la última, dijo. ¿Apostas algo concreto? ¿Qué? El recuerdo al que querés volver. La mano me temblaba. Pensé en mi casa, en una persona esperándome, en una vida normal que hasta ese momento había dado por sentada. Escribí una dirección. Mi dirección. El croupier asintió. Buena apuesta. La mesa desapareció. El casino se oscureció. Sentí un tirón fuerte en la cabeza, como si alguien me arrancara algo desde adentro. Caí al suelo. Cuando desperté, estaba en mi auto, detenido al costado de la ruta. El tanque vacío. El sol saliendo. Mi celular volvió a tener señal. Respiré aliviado, hasta que intenté recordar a quién iba a ver. Sabía que tenía una casa, pero no podía visualizarla. Sabía que había alguien importante, pero no podía ponerle rostro ni nombre. Volví a manejar, siguiendo carteles, confiando en la intuición. Llegué a una ciudad que me resultaba familiar, pero ajena al mismo tiempo. Encontré una casa que sentí como mía. La puerta estaba abierta. Adentro había fotos. En todas aparecía yo, con personas que no reconocía. Desde ese día, cada tanto, sueño con el Salón Lucero. Sueño que el croupier me mira y me dice que la apuesta sigue en pie, que todavía estoy jugando. Y lo peor no es haber perdido dinero, ni tiempo. Lo peor es saber que gané la salida. Pero dejé algo tan importante allá adentro, que ahora ya no sé si de verdad volví a casa. Después de esa mañana, intenté convencerme de que todo había sido una confusión provocada por el cansancio. Me duché, comí algo, revisé la casa. Cada objeto estaba donde debía estar, pero ninguno me decía nada. Era como vivir en el decorado de la vida de otra persona. Las fotos fueron lo primero que me inquietó de verdad. No estaban viejas ni amarillas. Eran recientes. En algunas yo sonreía, en otras abrazaba a alguien que, según los marcos y la disposición, debía ser importante. Había celebraciones, viajes, momentos cotidianos. Yo estaba ahí, pero no estaba. No sentía nada al mirarlas.
Intenté reconstruir mi rutina. Fui al trabajo usando una dirección escrita en una nota que encontré en la mesa. Nadie se sorprendió de verme. Me saludaron por mi nombre. Respondí por reflejo. Hice tareas que sabía hacer, aunque no recordaba haber aprendido. Eso fue lo más perturbador. El cuerpo sabía cosas que la cabeza no. A la noche, cuando me quedé solo, el silencio se volvió insoportable. No era un silencio común, era el mismo murmullo lejano que había escuchado en el casino. Me senté en la cama con el corazón acelerado, convencido de que si cerraba los ojos iba a despertar otra vez frente a una mesa de juego. No dormí. A los pocos días empecé a notar detalles que no encajaban. El dinero que llevaba encima no era siempre el mismo. A veces tenía más del que recordaba haber sacado. Billetes nuevos, pero fríos al tacto. Exactamente iguales a las fichas del Salón Lucero, solo que disfrazados de efectivo común. La primera vez que gasté uno, sentí un mareo leve. Nada grave, solo una sensación de vacío breve, como cuando olvidas una palabra y no podés traerla de vuelta. Pensé que era estrés. La segunda vez, olvidé una conversación entera. Ahí entendí que el juego no había terminado. Empecé a prestar atención a los lugares donde gastaba ese dinero. Siempre eran sitios de paso, estaciones de servicio, bares abiertos toda la noche, negocios sin ventanas. En uno de ellos, una cajera me miró fijo al darme el cambio. Ese lugar no te deja ir tan fácil, murmuró. ¿Qué lugar? Pregunté, con el pulso acelerado. Ella bajó la vista. Cuida lo que ganaste, dijo. Porque no es tuyo del todo. Esa noche soñé con el casino, pero no como antes. Ya no estaba adentro. Estaba frente al cartel del Salón Lucero, viendo cómo entraban otras personas. Cada una llevaba algo distinto en las manos. Una foto, una llave, una billetera, un papel doblado. Yo intentaba gritarles que no entraran, pero no tenía voz. Al despertar, encontré algo nuevo en la mesa de la cocina. Una ficha. Negra, pesada, fría. No supe cuánto tiempo llevaba ahí, pero supe lo que significaba. La apuesta seguía activa. Empecé a perder cosas pequeñas. El camino habitual al trabajo. El recuerdo de un cumpleaños. El motivo por el que cierta canción me hacía sentir algo raro. Nada grave por separado. Todo devastador en conjunto. Intenté deshacerme del dinero. Lo regalé. Lo dejé en bancos de plazas. Lo tiré a la basura. Siempre volvía. Aparecía en los bolsillos de abrigos que no usaba, en cajones que ya había revisado, en la guantera del auto. Una noche, mientras manejaba sin rumbo, la señal del celular se cortó. El mismo punto exacto de la ruta. Frené. El cartel no estaba iluminado esta vez, pero el edificio sí. Más grande que antes. Más sólido. Como si hubiera estado esperando a que yo volviera con algo más para perder. No entré enseguida. Me quedé sentado en el auto, temblando. Entendí la trampa completa. El casino no te retiene por la fuerza. Te suelta incompleto. Te deja volver al mundo real con un hueco que solo él puede llenar. Entré. El interior era distinto. No había mesas comunes. No había ruido. Solo un mostrador y el croupier. Él mismo. Igual de tranquilo. Volviste, dijo. Eso significa que todavía querés cerrar la apuesta. Quiero lo que perdí, respondí. Todo. Asintió despacio. Eso cuesta caro. ¿Cuánto? Lo que te queda de verdad. Entendí al instante. No era dinero. No era tiempo. Era la posibilidad de seguir siendo alguien afuera, aunque incompleto. Miré alrededor. Vi sombras de personas que reconocí sin saber de dónde. Jugadores que habían ganado la salida antes que yo. Todos habían vuelto. Si gano, pregunté, ¿recupero todo? Recuperás lo suficiente como para saber quién sos, dijo. Pero no para olvidar este lugar. Acepté. La última apuesta no tuvo mesa ni cartas. Solo me pidieron que recordara algo que todavía me doliera. Algo real. Algo vivo. Me concentré en una imagen borrosa. Una emoción que sobrevivía a pesar de todo. La sostuve con fuerza, como si fuera lo último que tenía. El casino tembló. Cuando desperté, estaba otra vez en la ruta. Pero esta vez el cartel no estaba. No había edificio. No había luces. Lloré sin entender bien por qué. Hoy recuerdo más cosas. No todas. Algunas personas siguen siendo borrosas. Hay fotos que todavía no puedo mirar sin sentir un hueco en el pecho. Pero sé quién soy. Sé dónde estoy. Aún así, cada tanto, cuando paso un billete de mano en mano, siento el mismo frío. Y sé que el Salón Lucero no desapareció. Solo cambió de lugar. Y cuando alguien apuesta demasiado fuerte a volver a casa, el casino siempre encuentra la forma de volver a abrir. La caja fuerte del último casino. El aviso estaba pegado con cinta, torcido, casi escondido entre anuncios viejos de conciertos y trabajos mal pagados. Decía, casino abierto, solo una noche, pago inmediato. No tenía dirección, solo una flecha dibujada a mano y una hora,
23:30. No estaba buscando jugar. Estaba buscando dinero. Nada más. Había tomado malas decisiones, demasiadas, y esa noche necesitaba efectivo rápido. Seguí la flecha por calles que conocía bien, pero que empezaron a verse raras cuanto más avanzaba. Los negocios estaban cerrados, aunque las luces seguían encendidas. Los vidrios reflejaban cosas que no estaban detrás mío. El casino ocupaba un edificio bajo, sin ventanas, como un galpón reciclado. No tenía nombre, solo una puerta metálica y un hombre sentado en una silla plegable, leyendo un cuaderno. ¿Es acá?, pregunté. El hombre levantó la vista. Tenía los ojos cansados, pero atentos. Si encontraste el lugar, es acá, dijo. Entra, pero lo que ganes, no lo gastes a la ligera. No entendí el consejo. Entré igual. Adentro no había música, ni luces fuertes, ni gritos. Era un casino silencioso. El sonido principal era el de monedas cayendo, pero no desde las máquinas, desde adentro de las paredes, como si el edificio estuviera lleno de dinero moviéndose. Las mesas eran pocas, todas iguales. En el centro del salón había algo que no esperaba ver, una caja fuerte enorme, antigua, con la pintura saltada y marcas de golpes. Tenía una ranura arriba, como para billetes. Me acerqué a una mesa vacía. No había croupier, solo un cartel pequeño que decía: apostá lo que no puedas guardar. Saqué algunos billetes. Aposté. Gané. Fácil. Demasiado. El dinero que me devolvieron no estaba caliente ni frío. Estaba quieto, como muerto. Aposté otra vez. Gané más. No te apures, me dijo alguien desde la mesa de al lado. Acá ganar rápido no es buena señal. Era un tipo flaco, ojeroso. Tenía un montón de dinero frente a él, ordenado con cuidado obsesivo. ¿Por qué?, pregunté. Porque lo que ganás no se queda quieto, respondió. Se mueve con vos. No le di importancia. Seguí jugando. Cada victoria venía con una sensación rara en la nuca, como si alguien me contara los pasos desde atrás. Después de varias rondas, un empleado apareció. No salió de ningún lado en particular. Simplemente estaba ahí. Es hora de guardar, dijo. Señaló la caja fuerte del centro. ¿Guardar qué?, pregunté. Lo que ganaste, respondió. Acá no se sale con efectivo suelto. Vi como otros jugadores se levantaban y llevaban su dinero a la caja fuerte. Metían los billetes por la ranura. La caja hacía un sonido profundo, como un suspiro largo. ¿Y después?, pregunté. Después podés irte, dijo. O seguir jugando. Fui hasta la caja. Cuando acerqué los billetes, sentí resistencia, como si no quisieran entrar. Los empujé. La caja se los tragó. En ese instante sentí algo fuerte en el pecho. No dolor, pérdida. Volví a la mesa confundido. Revisé mis bolsillos. Tenía menos dinero, pero también menos recuerdos. No supe explicarlo en ese momento. Solo sentí que algo que había sido importante ya no estaba. «Te guardó algo», dijo el tipo flaco. «Siempre guarda algo más». «¿Qué guarda?», pregunté. «Lo que no sabías que estabas apostando». Intenté irme. Caminé hacia la puerta. El hombre de la silla seguía ahí, pero ahora estaba de pie. «Todavía no», dijo. «Te queda saldo». «No tengo nada», respondí. Sonrió con tristeza. Eso es lo que cree la mayoría. El empleado volvió a aparecer. Me llevó a una mesa distinta. No había fichas, solo una hoja con casilleros marcados. Nombre, dirección, rostros, promesas. Elegí que retirar, dijo. Para salir, algo tiene que quedar en la caja. ¿Qué significa esto?, pregunté. ¿Qué ganaste más de lo que podés cargar?, respondió. Ahora hay que equilibrar. Entendí tarde. Cada cosa que marcara se quedaría ahí, en la caja, para siempre. Intenté recordar mi nombre completo. Me costó. La dirección de mi casa estaba borrosa. Los rostros, algunos ya no tenían cara. «Apúrate», dijo el empleado. La caja se impacienta. Marqué promesas. No sabía bien qué significaba, pero sonaba menos grave que lo demás. La caja fuerte vibró. De golpe, el casino se apagó. Las luces murieron. Escuché monedas cayendo con furia. La caja se cerró de golpe. Desperté en la calle, tirado en la vereda, con unos pocos billetes en el bolsillo. El edificio no estaba, solo un terreno vacío. Volví a casa, o a un lugar que se suponía que era mi casa. Vivía solo. Eso decía todo ahí. No había fotos, no había mensajes, no había planes pendientes. Con el tiempo entendí que perdí. Ya no puedo prometer nada. Cada vez que intento comprometerme con algo o alguien, las palabras no salen. No siento futuro. Todo se queda en el presente, corto, incompleto. Y a veces, cuando paso frente a una pared vieja, escucho monedas moviéndose detrás. Sé que la caja fuerte sigue ahí.
Esperando, porque el último casino no quiere que pierdas todo de una vez. Prefiere guardarte de a poco. Después de aquella noche, intenté vivir como si nada hubiera pasado. Eso fue lo más difícil, fingir normalidad cuando algo esencial ya no estaba. Al principio no sabía qué era exactamente. Solo sentía un freno invisible cada vez que intentaba planear algo más allá del día siguiente. Me despertaba, trabajaba, comía, dormía. Todo funcionaba, pero sin peso, como si la vida hubiera pasado a modo automático. La primera señal clara apareció una semana después. Una compañera de trabajo me preguntó si podía ayudarla con una mudanza el mes siguiente. Abrí la boca para decir que sí, y no salió nada. No fue duda, fue vacío. La idea del mes siguiente no existía en mi cabeza. No era miedo ni desinterés. Era incapacidad pura. Después te digo, terminé murmurando. Ella me miró raro. Yo también me sentí raro. Esa noche soñé con la caja fuerte. No estaba en el casino. Estaba en mi habitación, al pie de la cama. Cerrada, silenciosa. Pero sabía que adentro había algo mío, acomodado, etiquetado, guardado con cuidado. Empecé a notar el patrón. Cada vez que el futuro se acercaba demasiado, algo en mí se cerraba. Invitaciones, proyectos, incluso planes simples como nos vemos el sábado. Todo lo que implicara continuidad me producía una presión en el pecho, como si alguien me apretara desde adentro. Busqué el lugar otra vez. El terreno vacío seguía igual. Baldío, cercado, sin rastro del edificio. Pregunté a vecinos. Nadie recordaba un casino ahí. Algunos ni siquiera recordaban haber visto un edificio. Eso estuvo abandonado siempre, me dijo un hombre. Desde que yo era chico. Esa noche, revisando los billetes que aún tenía, noté algo nuevo. Uno de ellos tenía una marca. No era un sello ni una mancha. Era una pequeña hendidura, como si alguien hubiera presionado una uña con fuerza. Al tocarla, sentí el mismo frío que había sentido con las fichas. Entendí entonces que el dinero seguía conectado a la caja. Decidí gastarlo todo, no por necesidad, sino como prueba. Compré cosas inútiles, comida, objetos que no necesitaba. Cada vez que pagaba, sentía una punzada leve en la cabeza. Nada insoportable, pero acumulativo. Al final del día, me senté en casa, mareado, con la sensación clara de que algo más se había ido. No sabía qué, solo sabía que el espacio vacío crecía. Esa madrugada, alguien golpeó la puerta. Abrí con cuidado. Del otro lado estaba el hombre de la silla plegable. Él mismo, igual de cansado, igual de atento. Esta vez no sonreía. La caja está desbalanceada, dijo. Estás usando más de lo que dejaste. No quiero nada de ese lugar, respondí. Ya pagué. Negó con la cabeza. Pagaste una parte. Elegiste promesas. ¿Te acordás? Asentí, con un nudo en la garganta. Las promesas son movimiento hacia adelante, continuó. Sin eso, el dinero se estanca. Y lo estancado, reclama. Miró por encima de mi hombro, como si pudiera ver la caja fuerte desde ahí. Tenés dos opciones, dijo. Volver y ajustar, o seguir así hasta que no quede nada que equilibrar. ¿Qué significa eso? Que la caja termine de cerrarte, respondió. Y ya no haya diferencia entre adentro y afuera. Quise echarlo, cerrar la puerta, pero no podía moverme. ¿Y si vuelvo? Pregunté. Podés recuperar algo, dijo. O perder otra cosa. La caja no devuelve gratis. Desapareció antes de que pudiera responder. Esa misma noche, soñé con gente guardando cosas en la caja fuerte. Relojes, llaves, fotos, papeles doblados, palabras escritas a mano. Cada objeto entraba acompañado de un suspiro distinto. Algunos de alivio, otros de dolor. Al despertar, encontré una nota en la mesa. No reconocí la letra, pero supe que era mía. No tardes. Volví al terreno baldío. Esta vez, el edificio estaba ahí. No completo, como a medio aparecer. Las paredes borrosas, la puerta sólida. Entré sin que nadie me detuviera. El casino estaba casi vacío. Las mesas cubiertas. El silencio era más profundo que antes. En el centro, la caja fuerte. Llegaste justo, dijo el empleado, apareciendo a mi lado. Antes de que se termine de ajustar sola. Quiero lo que dejé, dije. Las promesas. Me miró con atención. Eso no vuelve intacto, advirtió. Vuelve cambiado. No me importa. Abrió la caja. Adentro no había objetos. Había escenas. Momentos que no habían pasado. Versiones de mí haciendo cosas que ahora entendía que ya no podía hacer. Compromisos, decisiones, caminos largos. Elegí uno, dijo. Solo uno. Extendí la mano y toqué una escena simple. Yo sentado en una mesa, hablando con alguien, diciendo vamos a intentarlo. La caja se cerró de golpe. Sentí un dolor fuerte, real. Caí al suelo. Grité.
Cuando desperté, estaba afuera. El edificio ya no estaba. En el bolsillo, no había dinero. Pasaron meses. Ahora puedo prometer cosas pequeñas. Puedo decir mañana, la semana que viene. Pero hay frases que siguen sin salir. Planes grandes, compromisos largos, futuro profundo. A veces siento que algo me observa cuando pienso demasiado adelante. Sé que la caja fuerte sigue equilibrando cuentas. Y sé que si alguna vez intento apostar más de lo que puedo sostener, el último casino va a volver a abrir. No para quitarme algo nuevo, sino para reclamar lo que apenas me dejó recuperar. El casino que se lleva a los que ganan. La invitación llegó doblada dentro de un sobre sin remitente. No tenía mi nombre escrito, pero estaba debajo de la puerta de mi departamento, apoyada con cuidado, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de asegurarse de que no se volara. El papel era grueso, áspero, y olía a humedad vieja. Decía solo una frase: hay gente que gana demasiado. Este lugar es para ellos. Abajo, una dirección y una hora. No era jugador. Nunca lo fui. Justamente por eso, la invitación me dio curiosidad. En ese momento mi vida estaba estancada de una forma extraña. Todo me salía bien, pero sin esfuerzo. Trabajo estable, dinero suficiente, problemas que se resolvían solos. Nada me faltaba, y aún así tenía una sensación constante de que algo no encajaba, como si estuviera ocupando un lugar que no era mío. La dirección me llevó a una zona industrial, lejos de la ciudad. Galpones abandonados, calles mal iluminadas, silencio total. El casino estaba al final de una cuadra sin salida. No tenía carteles, ni luces llamativas. Solo una puerta doble y un hombre apoyado contra la pared, fumando. Si estás acá, pasa, me dijo sin mirarme. Si dudas, mejor ándate. Entré. El interior era amplio, demasiado limpio para un lugar así. El techo alto, las luces blancas, el piso pulido. No había música ni máquinas ruidosas. Solo mesas, separadas entre sí, con jugadores concentrados. Lo primero que noté fue que todos parecían tranquilos. No nerviosos, no ansiosos. Demasiado tranquilos. Un empleado se acercó. Acá no se apuesta para ganar, me explicó. Se apuesta para corregir. ¿Corregir qué? Desbalances. Me llevó a una mesa donde no había fichas, solo una balanza metálica. De un lado, un montón de fichas grises. Del otro, nada. Este es tu peso, dijo. Todo lo que ganaste en la vida sin perder algo a cambio. Me reí, incómodo. No entiendo. No hace falta, respondió. Solo jugá. El juego era simple. Cada ronda, la balanza se movía sola. Si se inclinaba a mi favor, ganaba. Si no, perdía. Pero no sabía que ganaba ni que perdía. No había reglas visibles, ni apuestas claras. Ganaba seguido. Demasiado. Con cada victoria, sentía una ligereza extraña, como si algo se me desprendiera de los hombros. Al mismo tiempo, notaba detalles inquietantes. Otros jugadores que desaparecían de sus mesas sin que nadie reaccionara. Empleados que anotaban cosas en cuadernos sin páginas visibles. Relojes sin agujas colgados en las paredes. ¿A dónde van los que se levantan? Pregunté. El empleado tardó en responder. Los que ganan suficiente, no vuelven afuera. Sentí un escalofrío. ¿Por qué? Porque afuera ya no les corresponde, dijo. Acá equilibramos lo que sobra. Quise irme. Caminé hacia la salida, pero el espacio parecía haberse alargado. Las mesas se repetían. Los jugadores eran los mismos, una y otra vez, como reflejos. Todavía no terminaste, me dijo alguien detrás mío. Era una mujer, elegante, con una sonrisa cansada. Yo gané mucho, continuó. Demasiado. Ahora estoy pagando quedándome. ¿Pagando qué? Mi suerte, respondió. Todo lo que me salió bien mientras a otros no. Volví a la mesa. Las rondas se volvieron más intensas. Empecé a notar pérdidas concretas. Olvidé el nombre de un amigo de la infancia. Después, una emoción completa, la satisfacción por un logro pasado. Cada victoria se llevaba algo invisible pero importante. Podés parar, me dijo el empleado. Nadie te obliga a equilibrar todo. ¿Y si no paro? Entonces el casino decide cuando ya es suficiente. Seguí jugando. La balanza se detuvo de golpe. Todas las luces bajaron. Los jugadores levantaron la cabeza al mismo tiempo. Ganaste, anunció el empleado. Más de lo permitido. ¿Qué significa eso? Que ya no hace falta que vuelvas afuera. Me llevaron a una sala trasera. No había mesas, solo puertas, muchas, cada una con un nombre escrito. Estas son las salidas, dijo. Pero no son para volver. Abrí una al azar. Del otro lado vi una vida que parecía mía, pero mejor organizada, más justa, más tranquila. Una versión donde yo ya no ocupaba espacio de más. Podés quedarte, dijo. O desaparecer ahí. ¿Y si me voy? Sonrió. Ya no sabrías vivir como antes.
Elegí volver. Desperté en mi departamento, en el suelo. Todo estaba igual, pero algo había cambiado. Las cosas ya no se resolvían solas. Perdí el trabajo. El dinero empezó a faltar. Las decisiones volvieron a pesar. Y entendí la trampa. El casino no castiga a los que pierden. Se lleva a los que ganan demasiado. Los corrige. Los borra si hace falta. A veces sueño con esa balanza, con fichas acumulándose de nuevo. Y sé que, si alguna vez mi vida vuelve a ser demasiado fácil, el casino va a encontrar la forma de invitarme otra vez. Después de volver, todo empezó a caer en un orden incómodo, no caótico, sino justo lo suficiente para que doliera. Nada terrible de golpe, nada espectacular, solo pequeñas pérdidas constantes, como si la vida me estuviera cobrando cuotas atrasadas. Al principio pensé que era casualidad. El despido llegó con una excusa limpia, bien armada. La persona que me reemplazó parecía necesitar más el puesto que yo. El alquiler subió. Un trámite simple se complicó. Una discusión mínima terminó rompiendo una relación que yo creía firme. Todo tenía sentido por separado. Junto, era una presión constante. Empecé a notar algo peor. Ya no ganaba sin motivo. Cada cosa buena que me pasaba exigía un esfuerzo real. Tiempo, frustración, decisiones incómodas. Y aún así, sentía que algo seguía desajustado, como si el casino hubiera dejado una marca invisible sobre mí. Una noche, mientras revisaba papeles viejos buscando algo para vender, encontré la invitación otra vez. El mismo papel grueso, la misma frase. No estaba guardada, no estaba perdida. Estaba sobre la mesa, como si siempre hubiera estado ahí. La rompí. Al día siguiente, un desconocido me habló en la calle. No sirve romperla, dijo, como si siguiéramos una conversación empezada. Las invitaciones no son objetos, son avisos. No supe qué responder. Cuando levanté la vista, ya no estaba. Empecé a ver señales en otros. Personas que parecían vivir con una facilidad insultante. Gente a la que todo le salía bien sin pagar costos visibles. Los miraba distinto ahora. Me preguntaba cuánto tiempo les quedaba antes de recibir su sobre. Una tarde entré a un bar casi vacío. En una mesa del fondo había una balanza metálica apoyada contra la pared, cubierta de polvo. Nadie parecía verla. Me acerqué. No había fichas, solo marcas profundas, como si hubiera pesado cosas muy pesadas durante mucho tiempo. No es para vos, dijo el barman sin mirarme. Ya estuviste. ¿Y los demás? Pregunté. Algunos todavía creen que ganar es gratis, respondió. Otros ya saben, pero prefieren no pensar en eso. Salí del bar con un nudo en el estómago. Con el tiempo entendí algo que nadie me explicó en ese lugar. El casino no aparece dos veces igual. No siempre tiene mesas. No siempre se llama casino. A veces es una oportunidad perfecta. A veces una racha inexplicable. A veces una vida que parece demasiado alineada. Y también entendí por qué me dejaron volver. No fue por compasión. Fue porque el equilibrio nunca se resuelve de una sola vez. Se ajusta, se corrige, se revisa. Desde entonces vivo con cuidado. No huyo de lo bueno, pero tampoco me abandono a ello. Cuando algo sale demasiado fácil, desconfío. Cuando todo se acomoda sin esfuerzo, doy un paso atrás. No por miedo, sino por memoria. Porque sé que hay lugares que no castigan el error ni la ambición. Castigan el exceso. Y sé que, en algún punto, lejos de la ciudad, en una cuadra que no lleva a ningún lado, hay una puerta doble esperando a alguien más. No para los que pierden, para los que ganan. Más de lo que les corresponde. La mesa donde nadie se levanta. La noche que encontré ese casino no estaba buscando suerte. Estaba buscando perderme un rato. Había manejado sin rumbo después de una discusión larga, de esas que no se resuelven y te dejan con la cabeza llena de ruido. La carretera era recta, oscura, sin estaciones ni casas durante kilómetros. En un momento vi un desvío que no recordaba. Un cartel pequeño, sin luces, solo una palabra escrita a mano. Juego. Giré casi sin pensarlo. El camino se volvió de tierra y después de unos minutos apareció el edificio. No era grande ni llamativo. Parecía viejo, pero cuidado, como si alguien lo mantuviera así desde hace mucho tiempo. Había autos estacionados, cubiertos de polvo, algunos claramente abandonados. Eso me dio una mala sensación, pero ya había bajado del auto. La puerta estaba abierta. Adentro no había música ni ruido fuerte. El sonido principal era el roce de cartas y el golpeteo seco de fichas sobre madera. El aire era pesado, no por humo, sino por algo más difícil de explicar, como si el lugar estuviera cargado de respiraciones antiguas. El casino tenía una sola sala. En el centro, una mesa larga, demasiado larga, donde se sentaban muchas personas una al lado de la otra. No había máquinas, ni ruletas, ni barras. Solo esa mesa. Todos los jugadores miraban al frente. Nadie hablaba. Me acerqué con cuidado. No vi croupier.
¿Se puede jugar? Pregunté. Un hombre giró la cabeza apenas. Tenía los ojos hundidos y la piel tirante. Ya está sentado, me dijo. Miré hacia abajo. No recordaba haberme sentado, pero ahí estaba, en una silla de madera dura, con una ficha negra frente a mí. Pesaba más de lo normal. Al tocarla sentí un frío que se metió en la palma de la mano. ¿Qué se apuesta? Pregunté. Tiempo, respondió una mujer a mi derecha. Siempre es tiempo. Las cartas aparecieron solas, deslizándose por la mesa. No tenían números ni figuras. Cada una mostraba una escena distinta. Una habitación vacía, una calle al amanecer, una cama deshecha, una silla esperando a alguien. Elegí una, dijo alguien más adelante. Tomé una al azar. La primera ronda fue rápida. Perdí. No pasó nada visible, pero sentí una leve presión detrás de los ojos. Como cuando te despertas demasiado temprano. Me dije que era sugestión. La segunda ronda, gané. La ficha vibró. Sentí alivio, una calma breve, falsa. No celebres, susurró la mujer. Ganar acá no es avanzar. Con el correr de las rondas empecé a notar cosas raras. Nadie se levantaba de la mesa. Nadie pedía nada. Algunos jugadores parecían muy jóvenes, otros demasiado viejos, pero todos tenían la misma expresión, atención cansada. ¿Hace cuánto estás acá? Le pregunté al hombre de mi izquierda. Tardó en responder. Todavía no me toca irme, dijo finalmente. ¿Y cuándo te toca? Cuando la mesa termine conmigo. No entendí la frase hasta más tarde. Cada vez que perdía una ronda, algo se iba. Al principio fueron cosas pequeñas. Olvidé el camino exacto por el que había llegado, después el rostro de una persona con la que había discutido antes de manejar. Sentía que esos recuerdos se escurrían como agua, sin dolor, pero sin retorno. Intenté levantarme. Las piernas me respondieron, pero la silla no se movió. No estaba atornillada ni nada parecido. Simplemente, no era el momento. No luches, me aconsejó alguien más lejos. Eso acelera el juego. Miré la mesa con más atención. Estaba llena de marcas, rayones, nombres tallados unos sobre otros. Algunos nombres estaban incompletos. Otros parecían haber sido borrados a la fuerza. ¿Qué pasa cuando se termina el tiempo? Pregunté en voz baja. La mujer suspiró. La mesa decide si valió la pena quedarte. ¿Y si no? Entonces seguís jugando, respondió. Pero ya no como jugador. Una ronda más. Perdí. Sentí que algo importante se desprendía. No sabía qué, pero me dolió. Un hueco seco en el pecho. No quiero seguir, dije. Las cartas siguieron moviéndose. Eso también es parte del juego, dijo una voz que no identifiqué. Todos dicen eso antes de entender. Pasó lo que parecieron horas. O días. El tiempo no se medía igual ahí. Las escenas de las cartas empezaron a parecerme familiares. Algunas mostraban momentos que sentía como míos, pero no podía asegurar que lo fueran. En una ronda, la carta mostró mi auto detenido en la ruta. Vacío. Me quedé helado. ¿Eso ya pasó? Pregunté. Está pasando, respondió alguien. Todo lo que no estás usando, la mesa lo va cerrando. Entendí la trampa tarde. El casino no te quitaba el tiempo que ya viviste. Te quitaba el tiempo que ibas a vivir después. Cada ronda sellaba un momento futuro. Una decisión que ya no ibas a tomar. Un camino que se cerraba antes de existir. Intenté concentrarme. Aposté con cuidado. Gané una ronda importante. Sentí algo volver, la sensación de elegir. De moverse. Todavía podés, me dijo la mujer. Pero no por mucho. ¿Cómo salgo? Pregunté. Me miró con tristeza. Tenés que perder lo suficiente, o ganar lo que no te corresponde. ¿Y vos? Yo me quedé corta, respondió. Ni gané ni perdí del todo. La siguiente ronda fue distinta. Las cartas no mostraron escenas. Mostraron palabras. Quedarse, irse, esperar. Elegí irse. La mesa tembló. Algunos jugadores levantaron la cabeza por primera vez. Sentí una presión brutal, como si algo me apretara desde todos lados. Mala elección, dijo la voz. Esa carta no se elige. Se paga. La ficha negra se partió en dos. Sentí que me arrancaban algo profundo, algo que no sabía nombrar. Grité. Nadie reaccionó. Cuando abrí los ojos, estaba sentado en mi auto, en la ruta. El motor apagado. El cielo empezando a aclarar. Pensé que había sido un sueño, hasta que intenté recordar hacia dónde iba. No había destino. Volví a casa con dificultad. Sabía manejar, sabía hablar, sabía quién era, pero todo lo que implicaba futuro estaba borroso. No podía pensar en planes, ni en decisiones largas. Vivía en tramos cortos. Con el tiempo, noté algo peor. A veces, al sentarme en una mesa común, en un bar, en una casa ajena, sentía el mismo frío en las manos, como si la madera me reconociera. Una noche, en un restaurante vacío, vi una marca en la mesa. Un nombre tallado,
casi borrado. Era el mío. No volví a manejar de noche. No sigo desvíos que no recuerdo. Y nunca me siento demasiado tiempo en el mismo lugar. Porque sé que esa mesa sigue ahí. Y que no todos los juegos se terminan cuando te levantas. Algunos siguen cobrando cada vez que crees que todavía tenés tiempo. Después de aquella noche, empecé a vivir con una sensación constante de deuda. No económica, no concreta. Era más bien la certeza de que algo seguía corriendo en segundo plano, como un contador invisible que no podía ver pero que avanzaba igual. Al principio no le di forma. Me limité a seguir con mi vida en tramos cortos, como había aprendido. Día a día, hora a hora. Funcionaba, en apariencia. Pero el cuerpo empezó a reaccionar antes que la cabeza. Cada vez que me sentaba demasiado tiempo en un lugar, sentía rigidez en las piernas. No cansancio, rigidez. Como si el cuerpo recordara la mesa antes que yo. En reuniones largas me costaba respirar. En restaurantes pedía la cuenta rápido, incluso cuando estaba cómodo. Evitaba bibliotecas, salas de espera, cualquier sitio donde la gente se quedara quieta demasiado tiempo. Una tarde, esperando el colectivo, noté algo que me heló la sangre. Había marcas en el banco de la parada. No eran grafitis comunes. Eran rayones profundos, hechos con insistencia. Nombres, muchos nombres. Algunos completos, otros incompletos. Algunos apenas visibles, como si alguien hubiera intentado borrarlos una y otra vez. Reconocí uno más. No el mío, el de la mujer que estaba sentada a mi derecha aquella noche. Me levanté de golpe. El colectivo llegó justo en ese momento, pero no subí. Me quedé mirando el banco vacío, convencido de que si me sentaba otra vez algo se cerraría definitivamente. Esa noche soñé con la mesa larga. Ya no estaba llena. Había menos gente. Espacios vacíos entre jugadores. Pero las sillas seguían ahí, alineadas, esperando. Al despertar, encontré algo nuevo en mi bolsillo. Una ficha negra, partida a la mitad. No pesaba. No estaba fría. Era liviana, casi inútil. Como un recuerdo gastado. Entendí entonces que no había salido del todo. Nadie salía del todo. Solo te soltaban lo suficiente como para que siguieras moviéndote, mientras la mesa decidía si todavía valía la pena llamarte de nuevo. Empezaron las coincidencias. Gente que me invitaba a sentarme un rato para hablar de algo importante. Propuestas que implicaban quedarse, comprometerse, decidir a largo plazo. Cada vez que aceptaba, algo salía mal. No de forma dramática. Simplemente se caía antes de empezar, como si el tiempo se plegara sobre sí mismo. Una noche, en un bar casi vacío, vi algo que no pude ignorar. Un hombre estaba sentado solo, en una mesa contra la pared. Tenía la misma postura rígida, la misma mirada fija. Sobre la mesa, aunque nadie más parecía notarlo, había una ficha negra intacta. Me acerqué con cuidado. ¿Hace mucho que estás esperando?, le pregunté. Levantó la vista lento. Todavía no perdí lo suficiente, respondió. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Dónde jugaste?, pregunté. No fue un casino, dijo. Fue una entrevista. Todo salió demasiado bien. No me senté, no me quedé. Me fui antes de escuchar más. Con el tiempo entendí la verdad completa, esa que la mesa nunca explica. No todos los juegos necesitan cartas, ni fichas, ni edificios perdidos en la ruta. Algunos juegos se arman con decisiones, con oportunidades, con momentos donde quedarse parece más fácil que irse. La mesa no es un lugar, es una forma. A veces aparece como un casino, a veces como una oferta perfecta, a veces como una pausa demasiado larga. Y siempre cobra lo mismo, el tiempo que creías que todavía tenías para decidir. Hoy escribo esto sin saber quién va a leerlo. No para advertir, porque nadie aprende así. Solo para dejar constancia. Si alguna vez sentís que el tiempo se vuelve pesado cuando te quedas quieto. Si alguna vez notas marcas en mesas donde no debería haberlas. Si alguna vez ganás algo sin entender por qué. No te sientes. No esperes. No pienses que todavía no empezó el juego. Porque cuando la mesa te reconoce, no importa cuánto hayas ganado o perdido. Importa cuánto tiempo estés dispuesto a quedarte. Hasta aquí las historias de esta noche. La ciudad duerme, pero el terror no. Mantén la señal encendida, porque mañana volveremos con relatos aún más perturbadores.